buenas. Quiero dar las gracias por darme la oportunidad de mostrar un poco que hemos hecho en un grupo internacional en los últimos años y conversar con ustedes sobre cómo perciben y qué piensan hacer respecto al gran problema de salud pública que es la enfermedad renal crónica. Y sí, estamos ante una epidemia y Costa Rica no es el único lugar que está afectado por esta epidemia. En América Central usted puede ver aquí en las flechitas rojas que la enfermedad renal crónica no tradicional está plenamente identificado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y sobre todo o prácticamente únicamente en las costas, y más anecdóticamente en México, Honduras y Panamá. Ya dijeron que es una enfermedad sobre todo de trabajadores agrícolas y entre ellos el sector cañero sobresale. Y hay prevalencia. La prevalencia es la proporción de la población que está enferma en un momento dado en comunidades afectadas entre 14 hasta 34% de hombres jóvenes. Pero también últimamente, en los últimos años, en la última década, están saliendo brotes de enfermedad renal no tradicional en muchos lugares del mundo, desde los Estados Unidos, Sudamérica, África, Asia, etc. Entonces es una epidemia global, pero vamos a hablar sobre todo o únicamente casi de lo que estamos viendo acá. Esta enfermedad es una nefropatía tubular intersticial, es un poquito de un término médico. Pero hay decenas de miles de muertes prematuras en esas regiones del mundo. Hay muchos factores de riesgo que han sido señalados. Don Dennis dijo que la OPS dijo que es una enfermedad multifactorial. Pues sí, todas las enfermedades crónicas son multifactoriales, pero ahora vamos a regresar a este punto. En Mesoamérica se ha propuesto sobre todo el estrés térmico, los plaguicidas, y en Costa Rica y en Nicaragua hay preocupación por el arsénico. En Sri Lanka se piensa más en plaguicidas, sobre todo glifosato y en metales pesados, y en la India se piensa que sílice. Hay una patóloga, aquí se han hablado de autopsias y biopsias. Hay una patóloga o un grupo de patólogos renales en el Instituto Karolinska, el instituto para el cual yo colaboro, y ellos compararon biopsias de El Salvador y Nicaragua con biopsias de Sri Lanka, y hay similitudes pero también hay diferencias. Entonces Julia Beckström, ella pensaba cuando publicó esos datos de que en realidad se pensaba que había una causa común en los diferentes lugares del mundo, pero hablando con ella ayer me dijo que ya no está tan segura, así que vamos a seguir investigando. El origen de la epidemia en Mesoamérica, porque es una epidemia con miles de muertes, decenas de miles de muertes, se empezó a ver en el 90, en los 90s, y en realidad nosotros hicimos un estudio de mortalidad que hasta los años 70, cuando empezaron los registros de mortalidad en Costa Rica, y ustedes pueden ver que este es Guanacaste, este es el resto de Costa Rica. No sé si alcanza a ver las mujeres, pero Guanacaste ya al final, mediados de los 70, ya empezó a subir la mortalidad de los hombres, y en las mujeres una década después, pero a base igual que como los hombres. En los hombres es exponencial, en las mujeres es más estable. En realidad este no es muy diferente de lo que ha presentado el colega Marvin Centeno de la caja. Se ha tratado de entender por qué se originó esta epidemia,
¿Y qué ha pasado desde los años 70? Entonces tenemos el calentamiento global y yo creo que el grupo con quien yo trabajo creemos que este es un factor determinante, o sea, el aumento de calor está causando una epidemia de enfermedad renal en el mundo. También la revolución verde, hay mucha gente que insiste en los plaguicidas y obviamente no ayudan. Y los plaguicidas podrían tener un papel importante en el progreso de la enfermedad, por ejemplo. También el trabajo ha cambiado. Al principio de los años 70 todo el mundo trabajaba como agricultor y había no tantas plantaciones en la costa pacífica, la costa más caliente de la región. Y ahora sí, hay mucho más plantaciones de caña, de monocultivos que cambian la organización del trabajo y el tipo de esfuerzo físico que las personas hacen. Y también la migración de las personas. O sea, los nicaragüenses que vienen acá, bueno, hay todo un movimiento global que hace difícil hace difícil el estudio de estas enfermedades. Entonces hay gente que dice no se ve más nada, es un misterio. Así es, todavía salen artículos que dicen la enfermedad renal crónica, NT, es un misterio. Hay otros que dicen sabemos algo o bastante. Y después hay gente que simplemente dice es multifactorial, echemos todos en un solo saco y ya, feliz. Y obviamente es muy importante desenredar todas las causas de la enfermedad renal crónica. Pero estamos ante una epidemia. Y si las enfermedades crónicas sí son siempre multifactoriales, las epidemias no son causadas por muchos factores al mismo tiempo. Entonces, generalmente tiene una única causa principal. Después hay un montón de otros factores que hacen que alguna gente sí se enferme y otra no se enferme, pero esta causa tiene que ser muy fuerte. Esta es la que tenemos que encontrar y este es donde primero tenemos que trabajar para prevenir. Hay mucha evidencia sobre una causa ocupacional en Mesoamérica y esta se la voy a presentar. Cuando se empezó a ver la enfermedad, ¿quiénes lo vieron primero? Bueno, los médicos y también trabajadores. Y todos vinculaban en este momento, en los años 90, esta enfermedad con el cultivo de la caña. Y en Costa Rica, el doctor Manuel Cerdas del Hospital México me dijo que ellos lo llamaban la nefropatía del cañero en aquella época. Y también en El Salvador, en Nicaragua, había evidencia de que hombres, trabajadores agrícolas jóvenes que vivían en la costa y en mortalidad en Nicaragua se concentraba en las regiones de producción de caña de azúcar y también en general era mucho más alta la incidencia de la mortalidad en hombres. Este es un estudio que les quiero presentar porque fue hecha hace casi 20 años, casi 2 décadas y fue archivado. Don Félix Zelaya, el doctor Félix Zelaya, él era un profesor de la UNAM, León, pero también era el médico de empresa del Ingenio San Antonio en Nicaragua. Y en los años 90 vieron que los trabajadores empezaban con muchos problemas renales. Y ya en esta época, este ingenio empezó a hacer el tamizaje, los exámenes preempleo para no contratar a gente que tenía problemas renales. En un momento dado eran tantos que hicieron este estudio y lo que encontró fue que el trabajo físico extenuante en un ambiente de altas temperaturas sin un programa de hidratación adecuado predispone a un síndrome de fatiga por calor, o sea, a la insolación, al golpe de calor y simplemente enfermedad por calor. Y con el tiempo lleva la enfermedad renal crónica. Esta fue la conclusión de este médico de empresa hace 20 años.
Y también vio que, bueno, había un uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no estimulantes. En la década que siguió, o sea, la primera década de este siglo, se hicieron muchos estudios de prevalencia en diferentes partes de Nicaragua, en El Salvador, y lo que más sobresale de esos estudios, y que son estudios que yo creo que se debe de repetir en muchos lugares, incluyendo en Costa Rica, en lugares pequeños, lo que más sobresale es que la relación entre hombres y mujeres era que los hombres eran 2, 3, 4 veces más, que la enfermedad ocurría más frecuentemente en los hombres. Esta es una indicación ocupacional muy importante. Eran en general estudios de gente joven, pero en algunos estudios se vio dentro de categorías de ocupaciones, y entonces este predominio de los hombres desaparecía dentro de una categoría. O sea, hombres y mujeres, trabajadores agrícolas, tienen más o menos la misma prevalencia de la enfermedad. Y se vio también en otros estudios que había asociación con años de trabajo agrícola, tanto para hombres como para mujeres. En El Salvador también, con trabajo en plantaciones de la costa, caña y algodón, hombres y mujeres afectados. Y por lo contrario, en una comunidad en la costa, que era de servicios, no había diferencia. Y en comunidades de mayor altura, tampoco. Había menos hombres enfermos incluso que mujeres. Eso no era esta era simplemente disfunción renal. Otra cosa salió de esos estudios tempranos, muy importante. No todos los trabajadores agrícolas se afectaban igual. Y en El Salvador y Nicaragua, en diferentes estudios, se vio que agricultores de subsistencia en las mismas áreas de alto riesgo, pero que no trabajaban en plantaciones nunca, y también agricultores de altura no tenían enfermedad. Esto no quiere decir que esto no haya cambiado ahora, pero este fue en este momento así. Y la explicación que nosotros le dimos fue que los agricultores de subsistencia tienen mayor control sobre sus condiciones de trabajo, pueden laborar en horas más frescas, ellos determinan su propio ritmo de trabajo, cuando están cansados, descansan. También se vio en esos estudios de que otras ocupaciones también están afectadas. Y se vio una alta prevalencia en pescadores y cultivadores de camarón, en construcción muy importante, mineros, ladrilleros, etc. Pero lo que tienen en común estas ocupaciones, todos son ocupaciones calientes. Tienen una alta carga de trabajo en conjunto con un calor ambiental importante. Hubo dos talleres muy importantes internacionales organizados por SALTRA en el 2012 y en el 2015, y en ambos los expertos que llegaron allá, que fueron 75 más o menos cada uno, la conclusión fue que el estrés térmico es un factor causal muy importante, es clave. Y aquí quisiera decir, bueno, ¿qué es estrés térmico realmente? Estrés térmico es el calor externo, o sea, el ambiente en que trabajan, el clima o el lugar muy caliente donde están, más el calor interno generado por la actividad física. Si ustedes hacen una actividad física muy pesada, generan calor interno, y este se alivia
o la sudoración, por ejemplo. Entonces, menos la pérdida de calor. Ya más recientes se empezaron a publicar estudios epidemiológicos, lo que nosotros llamamos analíticos, que no son tan descriptivos, sino que buscan causas. Y este fue uno de los primeros, donde se compararon 3 ocupaciones en el mismo lugar en Nicaragua, donde la prevalencia de enfermedad renal es gigante, es el lugar donde más enfermedad hay conocido en el mundo. Y lo que vimos fue que aquí está el porcentaje de personas que padecen de alguno de esos indicadores de enfermedad. Y aquí al lado izquierdo tenemos, perdón, este quedó en inglés, este es obesidad, este es presión alta y este es tener los triglicéridos altos. Y así había un montón de otros indicadores, pero les puse este para ejemplo. Los rojos son los portadores de caña y ustedes pueden ver que tienen menos enfermedad de este tipo que gente que trabajaba en la construcción y los agricultores de subsistencia. O sea, una mejor salud general. Pero cuando veíamos los indicadores de salud renal, era al revés. Estos son 3 indicadores de salud, de función renal. Y ustedes pueden ver que los portadores tenían un mayor porcentaje de disfunción renal. Y los que trabajaban en la caña, en la construcción, también tenían un poco más que los de subsistencia. Este no lo voy a entrar, obviamente, es nada más para enseñarles que los estudios que siguieron analizaron los cambios durante una jornada de trabajo en cortadores de la caña. El corte de la caña es el trabajo más pesado que yo conozco. Quizás hay otros trabajos igualmente o más pesados que este, pero yo no lo he visto todavía. Se ha comparado con correr medio maratón por día, se ha comparado con tener un gasto metabólico energético equivalente a los corredores de carreras de aventuras, de los primeros 10 horas de eso, o más que los soldados que hacen operaciones durante varios días en los Estados Unidos. O sea, es un trabajo extenuante. ¿Y qué fue lo que vimos en estos estudios? Ustedes pueden ver que hay una cantidad, y sin excepción, estos estudios confirmaron que los cambios fisiológicos y los biomarcadores, o sea, los marcadores que se midieron de función renal y de electrolitos, etcétera, todos eran compatibles con estrés térmico y deshidratación. No hubo un solo estudio que demostró lo contrario. Bueno, este es un ejemplo, pero me lo voy a brincar. Este fue en un estudio en El Salvador y se vio que todos esos marcadores estaban alterados o se alteraron durante un día de trabajo. Y después empezaron a hacer estudios de seguimiento. O sea, se tomaba un grupo de trabajadores y se seguían durante meses o hasta el final de la zafra y se veía cómo evolucionaba la función renal en esos trabajadores. También aquí hay una cantidad de estudios, todos en cortadores de caña o en trabajadores de la caña de campo, solo uno en gente que trabaja en ladrillos, que hacen ladrillos. E igual, ¿qué se vio? Sin excepción, durante el periodo de seguimiento, los estudios encontraron que la caída de la función renal fue
en los puestos de trabajo expuestos a calor y más severo para los trabajadores con mayor estrés térmico. Estos son datos muy fuertes. Aquí les doy un ejemplo de un estudio que hicimos en Nicaragua. Comparamos la función renal en cortadores de caña. Aquí, al principio, el primer día de la zafra, la primera mañana, antes de empezar a trabajar, y en trabajadores administrativos. Y ya ustedes pueden ver que los cortadores ya empezaron con menos función renal que los administradores, porque ya muchos ya tenían años de trabajar, pero estaban sanos y durante la zafra tuvieron una pérdida de función renal sumamente preocupante, que no se vio igual en los administrativos. Perdieron algo y eso se cree que se debe también a estar en la época más caliente. Bueno, este es un poco complejo, pero esta es una cohorte, también un seguimiento de gente de la comunidad, o sea, ahí hay hombres y mujeres, y lo que se vio, se siguieron por 2 años, y lo que se vio es que un grupo, a pesar de que supuestamente estaban sanos al inicio del estudio, un grupo ya tenía función renal disminuida. Esto coincide con lo que dijo Marvin y lo que dijo aquí la otra doctora, que la gente no sabe ni siquiera que están enfermos. Pero también hubo un grupo, como un 10%, que estaban sanos al principio y perdieron una función renal, pero sumamente rápido. Y entonces, viendo este grupo, ¿qué pasó con este grupo? ¿Qué les pasó? Bueno, en primer lugar, esto estaba asociado al trabajo agrícola, al trabajo al aire libre y la falta de sombra. Y también a cortar caña, cortar semilla para caña y fiebre en los últimos 6 meses. Y también, bueno, aquí se pensó, porque algunas cosas fueron negativas también, que aparte de factores ocupacionales, también factores no ocupacionales podrían contribuir. Pero este es algo, un 10% de la población que disminuye la función renal, así es sumamente preocupante. En las mujeres no se vio lo mismo. Hubo 3 casos en las mujeres que también disminuyeron función renal, pero nunca llegaron a niveles anormales. Pero bueno, ahí hay que seguirlo viendo también. Ante estos datos, la organización por la cual trabajo yo, la Isla Network, empezó a hacer estudios de intervención para prevenir el estrés térmico en empresas cañeras. Hemos hecho 2, uno en El Salvador y otro que se llama Programa B, y el otro Iniciativa Adelante en Nicaragua, que estamos en este momento haciendo. Quisiera decir que estudios de intervención son complejos. Aquí está el reglamento en Costa Rica que da indicaciones cómo hay que prevenir a los trabajadores, pero también hay que evaluar si este es suficiente y, bueno, está bien indicado. Entonces hay que ver la efectividad de los diferentes componentes. Aquí ya decimos agua, sombra y descanso. Hay que ver las provisiones sanitarias, la organización del trabajo, porque esta es una cosa sumamente importante. Los esquemas de pago por pieza, y esto influye en cómo el trabajador funciona en su trabajo. Después hay que ver la factibilidad de la implementación de esos componentes. Incluso si esos componentes todos son buenos y los tenés controlados, es realmente factible, es económicamente factible para una empresa hacer eso. No podemos negarnos a evaluar eso, porque si tenemos algo económicamente inviable, tampoco es posible. Hay que ver la calidad de la implementación. Lo están haciendo bien. Tal vez el factor que uno está proponiendo
está bien, pero si no se implementa bien, el resultado no va a estar bien. Y también, al mismo tiempo que uno hace esos estudios, hay que ver las causas y también lo que se llama la fisiopatología del riñón. Este da mucha indicación sobre qué está pasando y cómo tratar a estos pacientes. Este es el primer estudio que hicimos en El Salvador. Ustedes pueden ver ahí algunos de los componentes. Se les empezó a llevar agua. Con ellos tratamos de poner un camelback para que tuvieran acceso constante a agua. Toldos portátiles. Aquí puede ver el camelback. Ellos se sentaban ahí con banquitos en la sombra y también un machete nuevo, ergonómicamente mejorado. Entonces, esos eran los componentes. Tuvimos dos grupos. Una, por razones de seguridad, no pudimos implementar la intervención. La intervención fue como en enero, 2 meses en la zafra, y ustedes pueden ver que después los dos empezaron a disminuir la función renal. Después, el que tuvo la intervención quedó estable y el grupo que no lo tuvo siguió deteriorando. Aquí tenemos los cuatro categorías de trabajo que vimos. Desde bajo, el personal de apoyo que anda en el campo, porque no anda haciendo nada muy pesado. Reparación de goteo, que le mostré, cortadores de semilla y los de caña quemado. Y aquí va la gradiente de actividad física. De los trabajadores, al final de la zafra, vimos que daño renal medido, que llegaron al examen al final de la zafra, en los de esfuerzo físico bajo no encontramos ninguno con daño renal. En semilla un 3% y 21% en la categoría cortadores de caña quemada. Esta es una indicación muy, muy fuerte de que hay un componente ocupacional de estrés térmico muy importante. No digo que otras causas no pueden actuar también, pero si nosotros tenemos una causa que es evidente, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para intervenir ahí. Perdimos muchos trabajadores que salieron antes del tiempo de la zafra, pero les fuimos a buscar a la casa y encontramos con su reporte que aumentaron los casos de daño renal. Y si vemos aquí, si comparamos los cortadores de caña quemada con el personal de apoyo, eran 12 veces más frecuente el daño renal que se desarrolló durante la zafra, ¿verdad? Es incidente. Y para cortadores de semilla, casi 4 veces. Entonces, bueno, en total, 32% reportaron daño renal entre los que salieron de la zafra versus un 7% de los que se quedaron en la zafra. Entonces es muy importante estudiar la gente que se pierde en los estudios de seguimiento. Y la otra conclusión fue que las medidas de prevención actuales, que son bastante avanzados, no son suficientes para los puestos de trabajo con más esfuerzo físico. Entonces estamos trabajando con el ingenio para mejorar más y evaluar más, y tenemos que ver, bueno, a qué punto podemos llegar. Muy rápidamente, estudios negativos de exposiciones ocupacionales. Se estudió la leptospirosis, no salió nada. Plaguicidas en general no se ha encontrado mucho, pero sí sabemos, y metales pesados tampoco, pero sí sabemos que estos son factores importantes que hay que disminuir, porque en conjunto con estrés térmico puede ser desastroso. Y también, bueno, ¿qué encontramos de evidencia para no ocupacional?
en realidad muy poco. Hay algunos informes de El Salvador que las mujeres que no trabajan están afectadas, pero están mal documentados. Aquí salieron también algunos informes sobre eso. Entonces es muy importante que empecemos a documentar con estudios sólidos, bueno, realmente cuál es el riesgo para la población general no expuesto laboralmente. En niños hay algunos estudios que indican problemas en niños. Igual son estudios malos, hay que tener buenos estudios. Ni un solo estudio de esos niños es un estudio que es concluyente, pero sí son una alerta. Entonces algo puede estar pasando también en la niñez, pero tenemos una epidemia con gente adulta enferma y tenemos una causa, tenemos que actuar ahí sobre todo. Y después factores de riesgo no ocupacionales, bueno, la edad sí, y alcohol, diabetes, hipertensión, por supuesto, piedras renales, los antiinflamatorios eran inconsistentes sobre los estudios. Bueno, ustedes lo encontrarán aquí, los AINES en el estudio, sí. Obviamente no es bueno, pero no es un factor determinante en el panorama general que vemos en Mesoamérica. Y en ninguno de los estudios conducidos a la fecha, estos factores no ocupacionales emergieron como un factor de riesgo clave, en ninguno. Entonces, o sea, no son impulsores primarios de la enfermedad renal. Entonces, en conclusión, o sea, si regresamos a lo que dijo el doctor Félix Zelaya en el 2001, o sea, 2 décadas y todavía hay gente que dice que no sabemos nada. Eso no es justificable. Y en América Central los cortadores de la caña han proporcionado la gran mayoría de la evidencia, pero hay que ver esta población como una población laboral centinela. Ahí es donde hemos podido estudiar mejor lo que está pasando porque es una situación extrema, pero hay muchas otras ocupaciones y tal vez incluso no ocupacionales donde podemos ver lo mismo, pero no es tan notable y tenemos que estudiar esto. No hay que olvidar, en una epidemia necesitamos una causa fuerte y toda la evidencia apunta hacia una enfermedad relacionada con el trabajo causado por estrés térmico.